Querida persona que me ve desde el otro lado de la pantalla, espero que te encuentres muy bien. Yo tengo mucho que contarte en esta carta. Primero empezaré diciendo que te he extrañado. No había podido grabar videos en aproximadamente 2 semanas porque mi cámara estaba en reparación. Me parece que ya te había contado antes que se me cayó y se descompuso la entrada del micrófono. Incluso no pude grabar para mi otro canal, el de cocina, pues allá el audio es muy importante para las explicaciones que debo hacer. Desde luego que por aquí también, ya que en más de una ocasión me has dejado saber que te agrada mi voz. Gracias. Siempre que lo leo me siento halagada. ¿Sabes? La semana pasada no la pasé muy bien. Tuve una decaída. Empezó con una simple infección de garganta, pero desgraciadamente las enfermedades autoinmunes se activan cada vez que hay una infección. Así que me la pasé en cama. Los días así son sumamente difíciles porque no me relajo, no me siento cómoda para leer ni para ver una serie. Trato de ver algo, pero me duele la cabeza y no me puedo concentrar. Además, sabes que soy muy apasionada con lo que consumo, tanto libros como películas y series, entonces no me gusta dedicarle tiempo a las cosas que me gustan cuando no me siento bien, porque después las voy a relacionar con un mal momento. Hablando de momentos, mi serie de ahora es 100 años de soledad. Amo la novela y he estado disfrutando con todo el corazón la serie. Poder ver caracterizados todos esos personajes a los que les tengo tanto cariño ha sido un placer hermoso. El miércoles sale el último capítulo y ya te imaginarás. Lo espero con ansias. ¿Tú también la estás viendo? Si no es así, de verdad, te la recomiendo con creces. Además, será lindo porque tendríamos más temas en común, ¿no crees? Una vez que me recuperé, fui al parque a dar un paseo. No sé si te ha pasado, pero a mí me sucede que hay días en los que tengo necesidad de bosque, de árboles, de naturaleza, de la misma forma en que necesito agua cuando tengo sed. Disfruté tanto la caminata, el clima era perfecto. Este puente me recuerda a Shihiro. La verdad es que una de las cosas que más me gusta de Zacatecas es su clima. Nunca hace realmente tanto frío o tanto calor y justo en esta temporada es perfecto. Además que este año ha llovido mucho. Lo que más me emociona contarte es que fui a la Feria del Libro de Zacatecas. Es uno de los eventos que me hace más ilusión. Me encanta ver libros, pero desde hace unos años que me he vuelto muy cuidadosa con mis compras. Trato de ser una lectora consciente. Solo compro el libro que estoy por leer y una vez lo termino, voy por el otro. No hay manera de que en esta etapa de mi vida tenga la estantería llena de libros para después, porque creo que si dejas pasar cierto tiempo después de conseguirlos, la magia se acaba. O bueno, no me hagas mucho caso, eso es lo que me pasa a mí. Queríamos comprar cuando estaba chiquito.
Recordarás que tengo mi libro electrónico, que es donde más leo. Antes me parecía inconcebible porque prefería leer en físico, pero algo tiene la practicidad que ahora me encanta. Eso sí, lo que me sigue maravillando son los libros objeto. Me refiero a aquellos que además del encanto literario, tengan arte, novelas gráficas, enciclopedias o libros infantiles ilustrados. Eso sí que me encanta tener en físico. Este año compré un libro maravilloso de dragones. Lo compartiremos mis hijos y yo porque nos ha fascinado. Ni te cuento la locura que hubiera sido para mí tener un libro como ese cuando era adolescente. Me alegra un montón poderles proporcionar materia para la ilusión, para la imaginación a mis hijos. Es la misma escritora que escribe. Bueno, acabo de llegar del súper. Hoy tuve que hacer compras de verduras porque como no me sentía muy bien el día del tianguis, entonces no pude surtirme allá. Pero pues, tomé algunas cosas, pues son calabacitas, un poro, porque se me antojó mucho una sopa de papa y poro. Y justo agarré también unas papitas moradas. Me encantan estas papitas con mantequilla. Y también compré por primera vez este tipo de harina. Es harina de maíz, pero no es como el que usamos aquí en México, que está nixtamalizado. Este es maíz dulce. Tengo algunos proyectos en la cocina con esto. Una lechuga. Compré también harina de trigo y de suerte que encontré con proteína, con una proteína alta. Esta trae 12.5, entonces esta es perfecta para preparar los panes de barra que hago cada semana. Cebollas. Compré mucha harina. Estos chocolates nos encantan y este viene surtido, así que de una vez. Estos son mis gustos, este es mi gusto culposo, los bombones.
queso. Comemos mucho queso en esta casa. Y chocolate. Chocolate para leche. A mis hijos les encanta esta. También tengo totopos. Porque voy a hacer un chili con queso para nachos, pero me gusta hacerlo con totopos en lugar de con nachos. Y de hecho, por aquí tengo, así, de una vez compré el queso para nachos. ¿Qué más? Ya se me había terminado el vinagre balsámico y es muy importante en esta casa para las ensaladas. Igual los tés, nos encanta tomar tés. Este es un surtido frutal. Y yo la verdad es que para el día a día soy muy clásica. Yo con el té de limón tengo. Con este soy feliz. También unas galletas clásicas aquí en México, las canelitas. Kleenex. Y, ay, joder, pues otro gusto culposo. Muy culposo son estas sopas instantáneas. No las como muy seguido, pero hay veces que tengo un antojo. De hecho compré dos, no sé dónde anda la otra, ahorita va a salir yo creo. Por acá anda, por acá anda. Ah, sí, acá está. Esta también. Mantequilla. Pan. Por lo regular el pan siempre lo hago en casa, pero este lo quiero para ahorita, para comer. Y ya no me alcanzaba el tiempo para prepararlo, así que tuve que comprar uno listo ya. Gelatinas para el día a día, para los niños. Media crema y leche evaporada. No compro tantas, pero siempre me gusta tener una por alguna emergencia, porque sacan de apuros. Si no hay crema, pues uso una media crema. También esto me saca de apuros por alguna cosa que no haya comida para la Midori. Entonces aquí tengo esto. Ketchup extra. Pues para lavar los trastes. Jitomate. Cilantro. Aquí en México comemos muchísimo cilantro. Aceite. Igual uso mucha manteca y mantequilla, pero para freír sí me gusta más el aceite. Espinacas. Voy a hacer algo para que mi hija se lleve a la escuela mañana, porque ya entra mañana a clase. Algo con espinacas. Café. Yo no tomo café porque no me hace bien, pero mi esposo y mis hijos sí, y les gusta mucho. Por lo regular también lo compramos en el tianguis con una persona que lo trae desde Veracruz, pero pues como no fuimos, entonces hubo que comprarlo en el súper. Crema para batir, porque voy a hacer un banoffee, voy a hacer un postre inglés que lleva plátano, que lleva aquí está, lleva dulce de leche, plátano y crema para batir montada arriba. Tengo un antojo, entonces a ver cómo me sale. Esto es un clásico, un básico en esta casa para los arroces, para las sopitas, porque yo puedo picarlo, pero hay veces que ando deprisa. Y pues sopitas de fideos, de estrellitas, atún, tampoco puede faltar el atún aquí. Esta pasta nos encanta, es como de moñito, pero sabe como a tallarines, o sea, cuando se la pones a las sopas queda como si fueran tallarines y una delicia. Frijol negro, mi frijol favorito es el negro definitivamente, pero también compro del pinto porque pues a veces se necesita. Y azúcar, porque ya fue todo. Bueno, también traje carne.
Midori. Midori. Fíjate que cuando fui a las compras llevaba bien en mente comprar ingredientes para preparar corn dogs, porque me gustan mucho. Es una cosa de nostalgia. Cuando era muy niña, mi papá me compró uno en una feria y no sabes cómo lo disfruté. Entonces, comerlos me transportan a esa época de infancia, de inocencia. Ya había intentado hacerlos muchas veces, pero no me gustaba el resultado. Con los congelados desistí, horrible. Pero sospecho que es porque no estaba utilizando los ingredientes correctos. Se necesita harina de maíz dulce, de la amarilla, sin nixtamalizar. Y vaya que se notó la diferencia. No sabes lo deliciosos que me quedaron. Suaves por dentro y crujientes y doraditos por fuera. Los disfrutamos muchísimo mientras veíamos una película en familia. No sé si quieres, hay barbecue, hay flaming. ¿Qué es? Queso. Oh, sí. Es queso. Queso para Nacho. Ese sí es queso, los demás eran puros aceites. Sí. No, bueno, escoge un. Sí, no, las barbolitas. ¿Quieres dos? Sí. ¿Y cuál otra esta? Se El queso, déjame ponerlo también. ve muy, muy bien. ¿Ahora sí te vienes? Sí, ya. De suerte que sobraron algunos y pude disfrutarlos también al día siguiente. Los comí con queso amarillo para nachos y qué buena la combinación. Inténtalo si tienes la oportunidad y ya me cuentas. Y bien, la tarde se apaga y es momento de cerrar esta carta. Me despido de ti, pero con el alma llena de gratitud por haber estado a mi lado a pesar de tanta distancia. Con cariño, Brisa. Postdata. Es imperativo que sepas que estoy avanzando mucho con la escritura de mi novela. Todos los días tengo en el estómago un burbujeo de palabras que están ansiosas de ser escritas. Dime, ¿te gustaría leerla cuando esté terminada? Me haría mucha ilusión. Sueño con el día en que eso suceda.